Bienvenida a Diversidad, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Flavia, muchas gracias. Bueno, Muy un bien. placer. Andre Cañas es presidenta de SEA. Son todas familias que tienen algún integrante con condición del espectro autista. Es licenciada en letras, es cantante lírica. ¡Opa! Y has recibido un diagnóstico hace muy poquito en tu vida, Andrea. Sí, relativamente poco tiempo. Bueno. En el 2019. Contanos un poco acerca de eso. O sea, el primer problema lo tuve cuando nació mi primer hijo. Ajá. Yo tenía 25 y estaba terminando de cursar la carrera. Sí. Y bueno, no podía estudiar, no me podía concentrar. Ahí va. Y entonces, bueno, fui a ver a un amigo psiquiatra. Amigo, no es que fuera un psiquiatra, sino que, bueno, tenía un amigo, Sí. lo fui a ver y él me dijo, bueno, pero tenés un hijo recién nacido, eso es como, Ajá. es una distracción realmente. Bien. Como que es normal lo que te está pasando. Por supuesto, ¿Y vos además con todo el sentías que no era cambio normal? hormonal. Y yo, era raro que no pudiera concentrarme en lo que estaba haciendo. Ujú. Pero bueno, sobre todo tenía una meta, quería terminar de cursar y de estudiar. Entonces, bueno, ahí fue la primera vez que probé una medicación Bien. para eso, para déficit de atención, pero nada más que me lo dieron como ayuda para estudiar. Ujú. Es decir, vos vas a hacerte un estudio y te sale que tenés trastorno de hiperactividad y déficit atencional. Sí. Ese es el trastorno, Ujú, ¿no? sí. Bien. Que los adultos pasa una cosa que tiene que ver no tanto con la hiperactividad física, Ujú. sino que esa hiperactividad se traslada a la cabeza. ¿Eso sería como la rumiación permanente Sí. o qué? Contanos, Sí, ¿cómo como sentías? un sobrepensamiento. Ajá. Como que uno tuviera, siempre me acuerdo de Shrek, que dice que son capas. Claro. Bueno, es como si uno tuviera diferentes capas de pensamiento. Todo el tiempo activado. Ujú. Ahora, hay un montón de personas que están escuchando esto y dicen, bueno, pero a mí me pasa. ¿Cuál es el límite hasta que eso es un trastorno en serio Ujú. o algo de la vida diaria que es la ansiedad y el repensar? Que eso es, digamos, como el límite, es también muy típico de la ansiedad, ¿no? Ujú. Pero la ansiedad es como una coexistencia con el trastorno de hiperactividad y falta de atención. Bien. Que no es falta de atención, en realidad no sé por qué se lo llama así, Ajá. o déficit. En todo caso sí, puede ser déficit porque en realidad está afectada la atención, está afectada en qué sé yo, en temas de poder seguir el hilo de una charla, en poder sostener el estudio una X cantidad de tiempo. Ujú. Hay una afectación, pero Imagino no quiere que para- decir que sea menos, sino que a lo mejor son menos tiempos y focalizamos más en ese menos tiempo. O Ujú. que tenemos varios focos de atención. Nos pasa de estar como con mucha ansiedad porque a ver si estás a la altura de o con esta misma cuestión de sobrepensar, te lleva a tener una ansiedad todo el tiempo. Pero, por Entonces, ejemplo, podés terminar de leer un libro, podés concentrarte en una sobremesa, en una charla familiar. ¿Cuáles son los signos de alarma? bueno, yo tengo digamos, como una cuestión social, digamos, de límite, que son 2 horas. Ah, bien. Después me aburro. Bien. En una reunión, y eso me pasó desde joven, siempre. O sea, yo iba a fiestas, salía a bailar y a las 2 horas me iba a mi casa. Y siempre seguramente te rotulaban como el bicho raro. Exacto. Ahí va. Siempre fui la diferente. La diferente. Pero bueno, pasa eso, que uno se satura. Entonces por eso vienen los problemas de ansiedad y por eso también muchas veces el diagnóstico llega después de muchos otros diagnósticos. ¿Como cuáles? En las mujeres, trastorno de ansiedad, Ujú. depresión. En los varones, trastorno límite de la personalidad, porque los consideran como narcisistas. Ajá. Y no, no, Claro. son personas sumamente empáticas. Ahora, ¿y Pero vos? bueno, uno está muy centrado en uno, porque es lo que conversábamos hace un rato, que uno está todo el tiempo como evaluándose Ujú. en el pensamiento. Todo ¿Está el tiempo bien? te estás evaluando como que no aplicas para la vara del común denominador de personas. Sí,
Porque en realidad lo que está también es a ver si el mensaje que estoy dando está llegando, cómo lo está interpretando el otro, si lo que estoy diciendo está correcto o no, Ajá. Si no me estoy olvidando de algo, o si no me quedo, porque por ahí te saltan cosas. Por ejemplo, no sé, alguna vez fui al supermercado Bien. y, y no llevé la tarjeta para pagar la tarjeta de débito. Sí. Entonces lo tengo cerca, está a 2 cuadras de mi casa, me volví, pasé, entré a mi casa, pasé el baño y me fui al supermercado y me volví a dejar la tarjeta de débito. Bien. Entonces por ahí en eso uno está en una charla y te diste cuenta de algo que dejaste, algo que estabas buscando y decías, ay, pero si lo dejé en la heladera. Entonces, Claro. todos son factores como de distracción que uno va teniendo porque emergen. Constantemente te van emergiendo cosas. Bien. Es como que quedan en la cabeza porque no las terminaste de resolver. Y bueno, eso distrae más todavía. Bien, y cuando vos fuiste ya de grande, ¿no? Que hay un montón de personas que les pasa a recibir un diagnóstico de grande. Sí. Y te dijeron de este trastorno de hiperactividad, ¿qué podrías decirle a un montón de personas que están hoy resonando con esto? ¿No? ¿Qué alarmas tener? ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Bueno, a las mujeres además nos sucede que es muy común que la atención caiga con la menopausia. Ajá. Entonces, bueno, si esa atención cae de más en ese proceso, o antes, pongamos, no sé, los 40, Claro. o cuando, porque muchas veces pasa que te casaste, tuviste hijos, y ahí todo lo pudiste ir como resolviendo. Hay cosas que no, que por ejemplo a mí también me acompañaron bastante y sentía como bastante culpa. Nunca me acostumbré a ver los cuadernos de clase. O sea, los chicos se sentaban, hacíamos la tarea, me pedían ayuda, yo me sentaba con ellos. Pero yo no fui nunca de revisar los cuadernos, por ejemplo. Claro. Era algo que se me pasaba. En las cosas palpables, digo, del día a Claro. día, por ejemplo. A ver, nómbrame algunas que vos decías, uy, esto estará bien, esto está mal. El perder mucho las cosas dentro de la casa, hacer cosas muy en automático todo el tiempo. Ajá. Entonces por ese motivo uno pierde cosas dentro de la casa. Ya algo como más, como consecuencia y es bastante, sale muy caro ser TDA. Sí. Porque eso, uno tiene como una cuestión de falta de inhibición, un freno inhibitorio que cuesta gestionar. El tema de los límites, por ejemplo. El tema del límite de la tarjeta, por ejemplo. Ah, bien. Y entonces, bueno, si vos estás trabajando en la computadora, es como que vas necesitando ir saltando en la atención. Yo Bien. puedo estar trabajando, puedo estar escribiendo, pero necesito como distraerme un momento de eso, salir y volver a entrar. Bien. En ese momento en que salgo es como que se actualiza lo que estoy Te lo aprendiendo. pide tu cerebro. Sí. Bueno, pero también Entonces se me podría... pongo a ver cosas en la compu y muchas veces, hot sale por ejemplo, Claro. y terminas comprando cosas. Pero muchas veces podríamos también emparentarlo con el multitasking. Es que sí. Porque hoy nos están proponiendo permanentemente el multitasking en Sí, los el trabajos. tema es aprender a manejarlo y a detener. Porque el tema es que nos metemos en un montón de cosas. Claro. Y no se pueden manejar tantas cosas. ¿Cómo se define este trastorno? ¿Cómo se define? ¿Cómo está definido este trastorno de hiperactividad y atencional? Lo que yo comprendo de esto es que, bueno, se diagnostica en la infancia, a veces no, porque como en todo este tipo de neurodivergencias, el término neurodivergencia sale de la comunidad autista. Y los TDA se lo tomaron así. La neurodivergencia. Sí, porque creo que, bueno, primero que están como bastante emparentados los dos, el autismo y el TDA. Claro. Para empezar, el 80% de las personas autistas tienen déficit de atención también. Es una coexistencia. Que ahora, bueno, viste, los autistas les gusta mucho esto de estar indagando en el diagnóstico y Claro. entonces tienen nombres para esto y unos dicen, ¿cómo es que le dicen? La doble excepcionalidad. Ajá. Porque también está eso, les encanta ser excepcionales. Claro. Y a mí, bueno, tengo que decir que, bueno, en toda mi vida
me acostumbré mucho a eso porque siempre fui como el bicho raro. Bueno, pero está bueno, digo, no rotular tanto en esta Ujú. vida, pero sí, muchas veces un diagnóstico da mucha paz, ¿no? Porque te estructura dentro de algo y saber qué se puede hacer. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, el diagnóstico sirve para discriminar algo. Exacto. Discriminar, pero no En el buen sentido. A ver, o distinguir, Exacto. ¿sí? Porque yo puedo distinguir que alguien tiene una evolución en su desarrollo que es diferente, ¿sí? Discriminar a mí me hace pensar en esto es diferente y lo saco. Ujú. Pero distinguir no. Distinguir me hace pensar en que yo Sí. lo veo, es distinto, pero lo dejo ahí. Claro. ¿Sí? Se integra. Bueno, claro. Eso sería como lo ideal. ¿Sí? Exacto. Pero también hay algo que tenemos que atender. Por ejemplo, Claro. yo tengo un hijo con autismo y Facundo tiene 20 años y todavía no habla. O sea, habla muy poco. Claro. Muy poco. Entonces él tiene un dispositivo que le sirve para Ajá. comunicarse, pero le cuesta muchísimo poder encontrar las palabras y todo eso. Distinguir para dar herramientas también. A eso. Porque vos lo tenés Claro. a Facundo, que Ujú. tiene condición del espectro autista, Claro. y tenés otro hijo que se llama Milán, Sí. que tiene 22, 22. y que él también tiene trastorno de Claro. hiperactividad. Ujú, sí. Ujú. Y eso, bueno, es eso. Está bueno poder tener justamente el diagnóstico en edad temprana Exacto. para poder darle a esa persona herramientas adaptativas. Yo sé que no es, Eso me gusta. no es lo que más les gusta, por ejemplo, a los autistas, porque se les pide mucho que se adapten ellos. Pero bueno, nosotros estamos conviviendo, Claro. estamos viviendo en lo que es el paradigma Exacto. social de la discapacidad, ¿sí? Y de poder convivir, entonces. Claro, y en ese sentido, ¿qué pasa con este paradigma? Lo que trae de novedoso es que corre, digamos, el eje de que sea Claro. la persona con discapacidad la que se adapte. Porque la discapacidad, ¿dónde aparece y cuándo aparece? Aparece cuando se choca con la normalidad, digamos, Sí, sí. y no puede cruzar esa barrera. Sí, claro, la famosa barrera del entorno que imposibilita ser parte, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, estamos comulgando, por suerte, ahora en una convivencia Exacto. distinta, con otras normas, Sí. más democráticas. Reconociendo la diversidad. La diversidad. Exacto. La diversidad. Ujú. Ahora, bueno, una madre todoterreno, ¿no? Con 3 diagnósticos en esa casa. Y me gusta esta manera de desdramatizarlo, de informar para salir del tabú. Sí. Y de entender que sí, que se necesitan otras cosas, pero que no es el fin del mundo de nada. No. Pero sí, en el tema del déficit de atención, te comentaba, hay cosas que hay que tener en cuenta Sí. y que hay que preparar a los chicos. Claro. El mío no recibió diagnóstico hasta grande. Ahí va. ¿Por qué? Porque, bueno, el hermano se llevaba todo, porque necesitaba tantos apoyos. Se llevaba la atención que también la atención, por su condición. claro. Y a mí un psicólogo me dijo, míralo también a él. Qué importante eso. Claro. Y en la adolescencia fue cuando empezamos como a chocar mucho. Claro, ahí está. Y ahí, bueno, consulté. Pero, claro, a los 14 años él ya no quería pasar por un proceso de ¿Es hereditario también o no? El TDA sí. El TDA sí. El autismo, digamos que es como multifactorial. Bien. Y hay bombas, por ejemplo, estoy preguntando desde la lógica de una sociedad hoy de niños hiperacelerados, Sí. con la tecnología. Sí. ¿Todo eso fomenta hábitos totalmente negativos Totalmente. para estos niños o para sí. todos? ¿Qué pasa en esto? A ver, primero que es un trastorno de neurodesarrollo. Ajá. Entonces, tenés zonas del cerebro que se van desarrollando más lento, Bien. que a nivel de imagen se ven, Ujú. ¿sí? O sea que son más pequeñas, pero que a la edad adulta llegan a ser igual que las de una persona neurotípica, Bien. ¿sí? Lo cual no implica que se sane, que se cure. Ujú. ¿Por qué? Porque esa persona fue formándose en su psiquis Bien. con unas herramientas y unos modos de actuar Claro. que ya lo van formando de por vida, digamos. Bien. Entonces, lo mismo pasa con el autismo.
Es una condición que va a estar presente para el resto de la vida. Bien. Entonces no es algo que sea curable en ese sentido, porque en realidad no hay nada que curar, porque el cerebro en realidad está bien. Exacto, Lo que una pasa, composición. Claro, es que vos tenés formas de procesar la información que es diferente. Bien. En ese sentido, la comunicación de las neuronas, ¿sí? Se da en una neurona que produce determinado químico y otra que lo recepta. Bien. ¿Sí? En ese, ellas no se tocan, ¿sí? Hay un espacio en el medio. Entonces, parece ser que en ese transmitir, por ejemplo, dopamina, ¿sí? Claro. Se transmite menos cantidad que la requerida, por lo tanto esta va a receptar menos, pero además eso que queda, esa dopamina que queda en el espacio en donde ellas no se tocan, bien, la neurona emisora la recepta nuevamente. Y esa recaptación se da antes de que la otra neurona pueda agarrarla. ¿Sí? Entonces hay como menos cantidad de dopamina. Bien. Pasa también con la noradrenalina. Pero entonces ahí tenemos eso que se traduce en desmotivación, en la famosa procrastinación, o sea, eso de dejar hasta último momento. Pero por ejemplo, a un chico que tiene latente un trastorno de hiperactividad Sí. y déficit atencional, Sí. si nosotros lo estimulamos permanentemente con mucho teléfono o no regulamos ese tipo de sobreestimulación, ¿le hace mucho daño? Sí, porque ¿qué pasa? Que justamente en este déficit de dopamina son chicos que están buscando todo el tiempo. Bien. ¿Sí? Son grandes buscadores de sensaciones. ¿Sí? Por eso la hiperactividad también. No es que todo esto que estoy ahí sea la única explicación, ¿no? Pero hay más. Pero es una de ellas. Pero no es un factor desencadenante. Esto ya venía en su composición química. Sí, totalmente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, típico, son chicos que comen mucho dulce. Y el gran reto de los padres, justamente para evitar la hiperactividad, es que coman azúcar. Claro. La Coca-Cola. Entonces, todo eso que les genere como una adicción, bien, son mucho más vulnerables ellos. ¿Por qué? Porque necesitan esa dopamina. Claro. Entonces, el teléfono lo calma enseguida eso. Y entonces pueden salir del teléfono. Bien. Entonces, a ver, en una edad en donde vos te estás desarrollando el contacto con los otros, el contacto con tu propio cuerpo, y esto va para los chicos con autismo también. Todo lo que tiene que ver con lo sensorial, claro, y esa búsqueda sensorial que hacen los chicos para regularse, con el teléfono la estás apagando. Claro, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Sí. Bueno, Andrea, un placer escucharte. Ay, gracias. Gracias por traer tu caso acá. Bueno, bueno, por esta valentía de madre todo terreno que va adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, en lo que uno pueda hacer un poco de luz y decir, bueno, vamos viendo acá qué pasa. Una alerta para los padres. Una alerta para los padres, porque también son trastornos también, que pueden ir ligados a adicciones, a faltas de límite y a un montón de otras cosas que pueden complicar la convivencia, ¿no? Social. Sí. El trastorno de déficit de atención es mucho más común que el autismo. Claro. Mucho más común. Y sin embargo tiene mucho más tabú. Y además hay sectores de la salud mental que te dicen que no es real. Y si es real, tienen evidencia a nivel cerebral. Entonces, bueno, lo que sí puede ser es que no sé si hay sobrediagnóstico. En realidad, quienes saben del tema dicen que no. Pero bueno, no nos tenemos que asustar frente a esta diversidad y atenderla. Porque en realidad, ¿qué pasa? Que sí, hay muchos chicos inquietos en las aulas y cuando los llevan y les hacen el diagnóstico, entonces dicen, sí, lo que pasa es que hay un sobrediagnóstico. Y no, a lo mejor tenemos que atender que las aulas tienen que ser diversas y atender esa diversidad del aprender, porque no todo el mundo aprende de la misma manera.